título de regla de la cadena. Sin que el alumno sepa, de repente yo me paso a este tipo de ejercicios que vamos a empezar a resolver a partir de ahora. Ya que se trata de derivar funciones compuestas. ¿Ya? ¿Por qué a veces digo que ni lo menciono? Porque sigo usando el formulario al pie de la letra. El formulario que les presenté ya trae la regla de la cadena incluida. ¿Ya? Pero miren, igual les voy a explicar un poquito, más que nada para que se entienda un poco también la notación matemática. Miren, voy a mostrarles esta diapositiva. Esta que dice regla de la cadena. Esta. Regla de la cadena. La regla de la cadena, dice aquí, se refiere a cómo derivar funciones compuestas, f de u. Hasta el momento yo he derivado solamente funciones simples, f de x. ¿Ya? He derivado x elevado a 3, he derivado seno de x, he derivado logaritmo de x, Euler de x, pero siempre de x. Ahora vamos a derivar funciones compuestas f de u, en donde se asume que u es una función derivable de x. ¿Se entiende? Ya, miren, por ejemplo, antes de mostrarles la fórmula. Miren, vamos a pedir y le explico la diferencia entre una función simple y una función compuesta. Esto, miren. Por ejemplo, función simple. Miren, aquí voy a ir colocando... Oh, ¿cuándo pasa eso? De nuevo. Se supone que ahora sí. Miren, ahora sí. Por ejemplo, aquí voy a ir haciendo un paralelo entre una función simple, las que hemos derivado hasta el momento, y una función compuesta, pero que se trate de lo mismo. A esto me refiero. Por ejemplo, en potencias, ¿qué hemos derivado hasta el momento en potencias? Yo le he pedido que deriven, por ejemplo, x elevado a 7, con las fórmulas de las potencias, la fórmula 6, ¿ya? Ahora vamos a derivar potencias también, pero no una función, no una potencia simple x elevado a 7. Por ejemplo, yo voy a derivar, no sé, seno de x elevado a 7. Y la fórmula que voy a usar aquí, la fórmula 6, es la misma fórmula que voy a usar aquí, porque esto también es una potencia. ¿En qué se diferencia? En el argumento. Ya no es f de x, no es una potencia de x, es una potencia de u. Y u puede ser cualquier función de x, ¿ya? Esto vendría a ser mi función u. ¿Se acuerdan que antes en la fórmula 6 yo siempre reemplazaba la u por x? Porque la base u era x. Ahora la base u ya no va a ser simplemente x, va a ser cualquier función de la variable x. Puede ser, por ejemplo, esta. He derivado, por ejemplo, Euler, pero he derivado Euler solamente en funciones simples así. Euler de x. Y para eso he usado la fórmula 10. Ahora voy a usar la misma fórmula 10, pero en una función compuesta. Como por ejemplo, Euler de cualquier cosa que sea algo más complejo que x, no simplemente x. Euler, por ejemplo, de x cubo más 8. Y aquí también voy a usar la fórmula 10. La derivada de Euler de u. Claro, aquí u era x, pero ahora u aquí es todo eso, x cubo más 8. Pero repito, el formulario trae la regla de la cadena incluida. ¿Ya? Y la regla de la cadena dice lo siguiente. Miren, se los voy a mostrar ahí la fórmula que tenía en la diapositiva. Dice la regla de la cadena, lo que está aquí con rojo. Dice, la derivada con respecto a x de una función compuesta f de u, en donde u es cualquier otra función que dependa de x. Aquí hay dos funciones en una, f y u. ¿Ya? Así como en los ejercicios que les mostré.
seno elevado a 7. Euler de x cubo más 8. Hay dos funciones en una ahí. Entonces, cuando hay una función compuesta, la regla de la cadena exige que primero se debe derivar la función f, la función de más afuera, f. La función u, la función de adentro, no se toca, se deja igual. ¿Ya? Primero se deriva f, se mantiene la función u de adentro, y después por la derivada de u, la derivada de la función de adentro. Ahora, repito, en todo caso, mire, volvamos a pedir. El formulario, repito, trae la regla de la cadena incluida. Mira, aquí les voy a escribir de nuevo la regla de la cadena. La regla de la cadena dice, la derivada con respecto a x de una función compuesta f de u, primero hay que derivar f. U no se toca en una primera parte. Y después, por la función u se deriva al último. Miren, les voy mostrando algunas fórmulas de las fotocopias, del formulario. Se me olvidó otra vez el formulario, pero yo me las sé de memoria. Por ejemplo, la fórmula 10. La fórmula 10 dice, la derivada con respecto a x de Euler de u, ¿ve que se lee como f de u? Entonces, Euler de u, primero se deriva la función Euler, f. Lo de adentro, u, es lo último que se deriva. Y la derivada de Euler es la misma. Euler y u se mantiene. Esa primera parte es esa. Y el formulario a continuación dice por la derivada de u. Esa última parte de ahí, ¿ves? Regla de la cadena. Claro, en nuestros ejercicios, como u siempre ha sido x, esta última parte siempre, la derivada de x vale 1 y no afecta en nada. Pero ahora sí va a afectar. Ya la fórmula 11, por ejemplo. ¿Qué dice la fórmula 11? La derivada con respecto a x de seno de u, f de u, primero voy a derivar la función seno. Y la derivada de seno es coseno. U se mantiene. Por, y ahora dice la fórmula 11, derive U. ¿Ven? Regla de la cadena. Todas las fórmulas del formulario traen la regla de la cadena incluida. Fórmula 6, la de las potencias. Para derivar con respecto a X una potencia de U o una raíz de U, primero derivo la potencia. Lo demás afuera. Y las potencias se derivan así. El exponente pasa multiplicando adelante. U no se toca. En la primera parte a U no se le hace nada. Se eleva a n menos 1. Ahí está esa parte. Ahí está derivada solamente la potencia. ¿Y qué dice la fórmula 6 al final? Por la derivada de U. ¿Ven? Todas las fórmulas de las funciones más conocidas, Euler, potencias, raíces, trigonométricas, todas traen el formato de la regla de la cadena. Les debo haber dicho en algún momento, pareciera que la fórmula 9 no lo respeta, el formato de la regla de la cadena. La fórmula 9 es esta. La derivada con respecto a x de logaritmo natural de u, y el formulario dice esto, u derivado dividido por u sin derivar. Aquí pareciera que la regla de la cadena no se respeta, porque yo he dicho siempre que la función u, lo de adentro, es lo último que se deriva, lo último. Y aquí u apareciera como que es lo primero que se deriva. Yo parto derivando u aquí. No, lo que pasa es que la fórmula en rigor es así. Es así la fórmula en rigor. La derivada del logaritmo natural de u, primero derivo logaritmo natural. Y la derivada del logaritmo natural es esta. Es 1 partido por u sin derivar. Está hecha esa primera parte. A u no le hice nada, ni la he tocado. Y ahora, por la derivada de u. Así es la fórmula en rigor del logaritmo natural. Así. Para que se vea que se respeta la regla de la cadena. Que u es lo último que se deriva. Ya, pero se ve mejor así, porque como ahí va a ir siempre un 1, por fórmula iba siempre un 1, y u derivado por 1 da u derivado. Entonces la fórmula se ve mejor así, se ve más corta.
Ya, así que repito, vamos a seguir usando el formulario, pero ahora con funciones compuestas. ¿Ya? Como que hay dos funciones o tres funciones en una sola expresión. ¿Ya? Así que vamos. Miren, voy a borrar todo esto. Voy a traer el formulario, que lo tengo aquí. Voy a pegar aquí. Y voy a traer los ejercicios que están en esa diapositiva que vamos a empezar a resolver. Ya, estos primeros ejercicios. Empecemos. Ya, ejercicio 1. ¿Ven que ya no es seno de X nomás? ¿Ven que ya no es Euler de X solamente? Ya no es como antes, logaritmo de X, o arcotangente de X, o raíz cuadrada de X. Ya no es simplemente de X, ahora es de U. Y U puede ser cualquier función. Aquí ahora es seno de X cuadrado. Seno de X al cuadrado. Bueno, vamos viendo, miren, ejercicio por ejercicio. 1. ¿Qué fórmula debería partir usando aquí? ¿La fórmula del seno o la fórmula de la potencia? La regla de la cadena exige que cuando yo derive una función compuesta, f de u, primero debo derivar f. Cuando yo leo esto, f de u, yo primero nombro f. Entonces, esa es la que debo partir derivando. U no se toca. U se deriva al final. Esto se lee seno de x cuadrado. Se lee como la fórmula 11, ¿sí o no? Porque aquí está la duda entre usar la fórmula 11, la derivada de seno de u, o la fórmula 6, la de las potencias. Pero repito, hay que derivar de afuera hacia adentro. Y la función de más afuera, la primera que nombro aquí, es seno. Yo digo aquí seno de x cuadrado, entonces tiene formato de fórmula 11. La letra u, la función u que sale aquí en la fórmula 11, esta letra u, en este caso vendría a ser x cuadrado. ¿Ya? La función u de la fórmula 11, en el ejercicio que está aquí, vendría a ser x cuadrado. Ya no es x como antes, ahora es otra cosa. X cuadrado. ¿Y qué dice la fórmula 11? Haga esto. La derivada de seno de u es coseno de u. Primero se deriva seno, u se mantiene, por la derivada de u. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar la u aquí por x cuadrado. Eso es todo. ¿Ya? Así que vamos. La derivada de seno de x cuadrado va a ser igual a coseno de x cuadrado por la derivada de x cuadrado. Ahí está, al pie de la letra. Esta última parte antes siempre valía 1, porque era simplemente x. Ahora no. Ahora hay que derivar x cuadrado. Y x cuadrado es una potencia. Y aquí voy a usar la fórmula 6, la de las potencias. ¿Ya? La base u es x y el exponente n aquí es 2. ¿Y cuál es la derivada de u elevado a n? Esta. N por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. ¿Ya? Al pie de la letra, miren. Coseno de x cuadrado por la derivada de x elevado a 2. Voy a reemplazar la n por 2 y la u por x. N, 2 por u, x, elevado a n menos 1, 2 menos 1, 1, y por la derivada de la base u, por la derivada, y aquí la base es x. La u es x, la derivada de x. Pero la derivada de x es 1 y ejercicio terminado. ¿Cuál es la derivada de seno de x cuadrado? Esta función. 2x por coseno de x cuadrado.
hay que derivar de afuera hacia adentro. Primero la función seno, coseno, lo de adentro se mantiene, por, y ahora derivo lo de adentro. Y da eso. A ver, un error bastante común que cometen aquí algunas personas, pero es más, no algunas, varias personas. Es re común este error. Que por ejemplo, de nuevo, el mismo ejemplo. Quiero derivar seno de x cuadrado y hacen esto. Y eso está mal. Y el alumno me pregunta, profe, pero ¿cuál es la derivada de seno? Y yo le respondo, la derivada de seno es coseno. Y profe, ¿cuál es la derivada de x cuadrado? Y yo le respondo, la derivada de x cuadrado es 2x. Ya, pues, y entonces me dice, pero usted me preguntó por la derivada de seno, coseno, y la derivada de x cuadrado 2x, pero usted no me preguntó por la derivada de seno de x cuadrado. Ya, ya, yo sé que está claro cuál es el error que cometió el alumno aquí, que arrasó derivando. Así, textual, arrasó derivando. Lo que se le cruzó lo derivó. La derivada de seno es coseno y la derivada de x cuadrado de x, y punto. No, no respetó las reglas de la cadena. Esto no es un producto, sí que están pensando, profe, y la fórmula 3 de la multiplicación. No, esto no es un producto, es una función compuesta. Ya, así que no deriven todo al tiro, respeten el formulario. Eso es lo único que se les pide, que respeten el formulario. Ya, sigamos. Alguien tiene un micrófono abierto, por favor, por el 2. Miren, el 2 se parece bastante al 1, seno de x cuadrado, y el 2 dice seno cuadrado de x. Pero no es lo mismo. Ni siquiera ver este ejercicio escrito de otra forma. Podría verlo así si quiere. Seno de x, pero todo al cuadrado. Ya repito, esto es otra cosa. Si bien es cierto, intervienen las mismas funciones, la función trigonométrica seno, y la función potencia, pero ¿en qué se diferencian? En el orden. Aquí la función de más afuera es seno, y la de adentro es el cuadrado. En cambio aquí, la función de más afuera es la potencia, cuadrado, y la de adentro es la función seno. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo voy a derivar funciones compuestas, deben partir derivando la función de más afuera, o sea, la potencia, o sea, la fórmula 6 aquí primero. La derivada de u elevado a n, ¿cuál es la derivada de u elevado a n? La fórmula 6 dice n por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. Y aquí en este ejercicio, la base u, aquí la base u es seno de x, y el exponente n es 2. ¿Ya? Así que use la fórmula 6 al pie de la letra, aquí, reemplazando la n por 2 y la u por seno de x. ¿Ya? N, 2, por u, sin hacerle nada, seno de x, elevado a n menos 1, 2 menos 1, 1, por la derivada de la base u. Y aquí la base u es seno de x, por la derivada de seno de x. Y la derivada de seno de x, ahora la fórmula 11. La derivada de seno de u, ahora u es x. Y cuando u es x, ya porque estamos terminando ya. ¿Cuál es la derivada de seno de u? Coseno de u por derivada de u. Ya, miren, va a quedar 2 por seno de x. Y aquí uso la fórmula 11. Reemplazo la u por x. Coseno de x por derivada de x.
coseno de x por la derivada de x, que vale 1. Resultado de la derivada, 2 seno de x coseno de x. ¿Ya? Así que ahora toma más sentido el formulario. Ahora se entiende mejor por qué la fórmula dice seno de u y no seno de x. ¿Ya? Porque cuando yo antes entregaba el formulario así, yo antes les decía, mire, apréndase que la derivada de seno de x es coseno de x. Y después yo veía la regla de la cadena y no se entendía muy bien a lo mejor. Y después yo les preguntaba, ya, ¿y cuál es la derivada de seno de x cuadrado? Y el alumno respondía, coseno de x cuadrado. Porque si la derivada de seno de x es coseno de x, entonces la derivada de seno de x cuadrado será coseno de x cuadrado. Y no, está malo. Porque le faltó derivar lo de adentro. Aquí, esta última parte. Esta. Claro, aquí la derivada de lo de adentro, la derivada de x vale 1 y no afecta en nada. Pero aquí la derivada de lo de adentro, la derivada de x cuadrado, no es 1, es 2x. Y aquí sí afecta. Ya, por eso en el formulario dice seno de u, porque sirve para derivar funciones más amplias, funciones compuestas, no solamente funciones simples. ¿Ya? 3. Voy a derivar esa función compuesta. F de x igual a x cuadrado menos 4, todo elevado a 8. Es una función compuesta y debo derivar lo demás afuera primero. La potencia 8. Lo de adentro, este binomio, este paréntesis, se deriva al final. O sea, la fórmula 6, potencias, que es la que más se usa. Para derivar u elevado a n, la base u aquí es todo el binomio x cuadrado menos 4, la base u, y el exponente n es 8. Y haga esto, n por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. Al pie de la letra, n, que vale 8, por u, que es el binomio x cuadrado menos 4, elevado a n menos 1, n vale 8, 8 menos 1 es 7, por la derivada de la base u, la derivada de todo este paréntesis, de todo el binomio x cuadrado menos 4. Se olvidan de la fórmula 6 por ahora, porque ahora voy a usar otra fórmula, la que me permita derivar x cuadrado menos 4. Entonces ustedes tienen que ver, ¿qué es lo que van a derivar? Una resta de funciones entre una potencia y una constante. Ya, pero eso importa poco, es una resta. Y cuando yo derivo sumas y o restas, uso la fórmula 2. ¿Qué hay que hacer para derivar sumas o restas de funciones? Derivarlas una por una. Se van derivando por separado. Si hay 3, 4, 5 funciones que se estén sumando o restando, se derivan todas por separado. ¿Ya? 8 por x cuadrado menos 4 elevado a 7 por... Voy a derivar por separado. Voy a derivar x cuadrado y aparte menos. El 4 también se deriva porque está sumando o restando en este caso. Es un término aparte, se deriva. Cuando el 4 multiplica, como constante multiplica, ahí no se deriva. Ahí se mantiene. Pero aquí está restando, es un término distinto. Sí hay que derivarlo. ¿Cómo derivo x cuadrado? Con la fórmula 6 de las potencias. U vale x, n vale 2, ¿no es cierto? La base u es x, el exponente n es 2, aquí. Y la derivada de 4 por la fórmula 5, que dice que la derivada de una constante vale 0, por la fórmula 5. Constante, no tiene x, la derivada es 0. 8 por
x cuadrado menos 4 elevado a 7 por fórmula 6 para derivar x cuadrado. N, 2, el exponente pasa multiplicando adelante. 2. La base no se toca. Queda elevado a n menos 1 la base. 2 menos 1, 1. Por, y ahora derivo la base. Y aquí la base es x. Y la derivada de x vale 1. Resultado final de la derivada. Este 2x lo voy a escribir aquí adelante, multiplicado con el 8, va a dar 16x. 16x por paréntesis x cuadrado menos 4 elevado a 7. Ya, así que de eso se trata, de usar bien el formulario. Y ahora u ya no va a ser simplemente x en una primera instancia. Al final, siempre al final, u va a ser x, pero al final, cuando u es x, para la fórmula que vaya a usar, es porque ya es como la última fórmula que voy a usar. Se está terminando ahí el ejercicio. 4. A fuerza de ejercicio nomás vamos a aprender esto. 4. Derivar Euler ya no de x, como antes. Ahora Euler de coseno de x. ¿Cuál leo primero? ¿Euler o coseno? Cuando yo digo Euler de coseno. Euler. Por lo tanto, debo partir derivando Euler. Coseno, que es lo de adentro, es lo último que se deriva. Así que debo partir con la fórmula del Euler. La fórmula 10. Dice la fórmula 10. La derivada con respecto a x de Euler de u, aquí u vendría a ser coseno de x. Haga esto. La derivada de Euler es la misma, u se mantiene, por y ahora u se deriva al final. Así que voy a hacer esto de aquí. Y lo único que tengo que hacer es reemplazar la u por coseno de x. Así que la derivada de la función f va a ser igual a la derivada de Euler de coseno de x va a ser la misma, Euler de coseno de x por la derivada de u, que aquí es coseno de x. La derivada de coseno de x. Y la derivada de coseno de x está en el formulario, es la número 12. La derivada de coseno de u, dice el formulario, aquí u es x. Y se dan cuenta que si u es x es porque ya, esto es lo último que voy a derivar. No, lo penúltimo. ¿Cuál es la derivada de coseno de u? Menos seno de u por la derivada de u. ¿Ya? La derivada de coseno de x menos seno de x por la derivada de x. Y la derivada de x sí siempre es lo último que se deriva. Y vale 1. Así que el resultado de esto es menos, adelante mejor, para que no se pierda, seno de x para que se vea más ordenado, y ahora Euler de coseno de x. Pero el orden de los factores, ustedes saben, no altera el producto. ¿Ya? Así que más de lo mismo, se hubieran dado, se dan cuenta que si a lo mejor no hubiese puesto el título regla de la cadena y no hubiese dicho nada de X, de F, de U, y yo hubiese planteado estos ejercicios a continuación sin haber dicho nada, hubiésemos seguido usando el formulario. Claro, si ahora, ¿qué es lo que va a pasar siempre? Que cuando use las primeras fórmulas, U ya no va a ser X como antes, U va a ser otra cosa. Después, cuando yo vaya desglosando y vaya derivando hacia adentro, al final U va a ser X. ¿Se dan cuenta, no? U al principio no es simplemente X. Después, más adelante, U es X. Y ahí se termina el ejercicio. U no es simplemente X. Luego, al final, cuando yo vaya a terminar, U es X. Ahí en los últimos casos que derivo y se termina el ejercicio. Es lo mismo siempre. U
coseno de x, y después por allá, cuando termine, u es x. Eso siempre va a ocurrir ahora. Es como un paso más. Ya, ¿dónde íbamos? 5. Derivar esta función. Logaritmo natural de seno de x. Entre el logaritmo y el seno, la primera fórmula que voy a usar es la del logaritmo, porque es la función de más afuera. Y la derivada del logaritmo es la número 9, que dice que la derivada con respecto a x de la función logaritmo natural de u, y aquí u vendría a ser seno de x. Haga esto. Derive u y divídalo por u, sin derivar. ¿Ya? Derivo u, pero aquí u es seno de x, o sea, derivo seno de x y lo divido por u, por seno de x, sin derivar. Eso. ¿Y cuál es la derivada de seno de x? No tiene por qué sabérsela de memoria, solo saber que tiene que ir al formulario y ver la fórmula 11, en donde dice que la derivada con respecto a x de seno de u, aquí u vendría a ser x, estamos terminando entonces, es coseno de u por la derivada de u. Entonces la derivada de seno de x es coseno de x por la derivada de x, que vale 1. Todo esto partido por seno de x, y ahí estaría el resultado. Ahora, si sabe que coseno de x partido por seno de x es lo mismo que cotangente de x, tanto mejor sería. Ya, regla de la cadena. Ya, ahora las funciones se van a empezar a mezclar, ¿sí? Mezclar me refiero con, no con funciones compuestas, sino que funciones compuestas como esta, la 4 con la 5, por ejemplo, que se estén sumando, o que se estén multiplicando, dividiendo. Y ahí vamos a tener que usar las fórmulas 3, 4, ¿se acuerdan? Que las que terminamos usando ayer, que todavía no las uso de nuevo. Pero por ahora terminemos esto de aquí. 5, 6, 7, que son funciones solitas. La 6. Arcotangente de x cuadrado. Nombré primero arcotangente, por lo tanto, y después nombré x cuadrado. Por lo tanto, debo ir al formulario y buscar la derivada de arcotangente. Siempre se me olvida el número. La 19 es. La fórmula 19, que dice que la derivada con respecto a x de arcotangente de u aquí ustedes deben reemplazarlo por x cuadrado. Y la fórmula dice, derivada de u, todo dividido por 1 más u cuadrado. Esto hay que hacer. Y usted debe reemplazar la u por x cuadrado, aquí y aquí. Vamos con la derivada entonces. La derivada de x cuadrado. Y todo dividido por 1 más u, 1 más u, pero u es x cuadrado, al cuadrado. Lo único que hice, repito, fue reemplazar la u de la fórmula por el x cuadrado que vendría a ser aquí en el ejercicio. Derivada de u, derivada de x cuadrado, y todo dividido por 1 más u cuadrado. 1 más x cuadrado, que vale u al cuadrado. Ahí está u cuadrado. ¿Cómo se deriva x cuadrado? Con la fórmula 6 de las potencias. Pero repito, ya hay cosas que voy a empezar a omitir. Aquí yo debería decir, mire, 2 por x elevado a 2 menos 1 por la derivada de la base x, que vale 1, y por lo tanto todo da 2x.
Ya la derivada de x cuadrado es 2x, por si al tiro, por favor. Ya vamos a empezar a saltarnos algunos pasos. Y 2x partido por 1 más x elevado a 4, porque se multiplica. Y ese sería el resultado de la derivada de la función arco tangente de x cuadrado. ¿Se entiende? 7. Raíz cuadrada de 1 más logaritmo natural de x. Antes de ver la fórmula que debo usar para derivar esta función, siempre se ha dicho que las raíces deben pasarlas a potencias. Así que, pero ¿está claro cuál función debo partir derivando? ¿Cómo se lee esto? Raíz cuadrada de f de, entonces f aquí es raíz cuadrada. Tengo que partir derivando la raíz cuadrada. Lo de adentro, esa suma, lo de adentro, es lo último que se deriva. ¿Ya? Así que, pero la raíz cuadrada la voy a pasar a potencias. Raíz cuadrada de 1 más logaritmo natural de x es lo mismo que 1 más logaritmo natural de x elevado a 1/2. Pero la cuestión que quedó claro es que debo partir derivándolo de afuera. La raíz, en este caso, la potencia. Las raíces, potencias. Fórmula 6. Para derivar base u, que aquí sería el binomio 1 más logaritmo de x, elevado a n, exponente n, que aquí sería 1/2, haga esto, n por u elevado a n menos 1 por la derivada de u. N, 1/2, por u, 1 más logaritmo de x, entre paréntesis, elevado a n menos 1, n vale 1/2, 1/2 menos 1, por la derivada de la base u, por, y aquí u es el binomio 1 más logaritmo de x, por la derivada de 1 más logaritmo natural de x. Ahí está la fórmula 6, pero al pie de la letra, ¿cierto? Ya pues, me falta derivar 1 más logaritmo natural de x. ¿Qué fórmula debo usar para derivar esta suma? La fórmula de las sumas. La 2. Que dice que cuando yo derivo una suma o una resta de funciones, a ver, esto queda elevado a 1/2 menos 1, que es menos 1/2. La fórmula 2 dice que para derivar sumas hay que derivar los términos por separado. Se derivan por separado, cada uno de ellos. Voy a derivar el 1, que es una constante, y aparte también voy a derivar el logaritmo de x. Pero, por la fórmula 5, la derivada de 1 vale 0. Y acá voy a usar la fórmula 9, la del logaritmo natural. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de u, y aquí dice logaritmo natural de x, entonces u es x, y esto es lo último que hay que derivar. Esta es la fórmula, derivada de u partido por u. 1/2 por 1. A ver, miren, esto tiene exponente negativo. 1/2. Esto que tiene exponente negativo, lo voy a dejar con exponente positivo, pero si invierte la base, o sea, va a pasar para abajo multiplicando al 2. Aquí. Aquí. Va a quedar esta potencia, pero con exponente positivo. Por
la derivada de 1 es 0. Y acá por la fórmula 9, reemplacen la u por x. Derivada de x dividido por x. Pero la derivada de x vale 1. Y ya no queda nada más que derivar. Resultado final, 1 por 1, 1. Y abajo, esta x la voy a escribir aquí junto con el 2, para que se vea más ordenado, ¿no? Entonces, 1 partido por 2x. Y este paréntesis que está elevado a 1/2, lo voy a devolver esto a raíces. ¿Ya? Elevar a 1/2 es lo mismo que raíz cuadrada. Y así va a salir en cualquier texto el resultado de este ejercicio. Así. No con exponentes negativos, no, ni exponentes fraccionarios, no, los va a devolver, los va a dejar positivos y los va a pasar a raíces después. ¿Ya? Si van teniendo dudas, por favor, interrumpan, pero de forma inmediata. Porque ahora los ejercicios se van a complicar. La otra página de ejercicios. La voy a traer aquí. Bueno, el formulario no sé para qué lo tengo aquí, pero ya está aquí. Lo vamos a mantener aquí. Porque vamos a limpiar la pizarra. Vamos a pegar. Y los otros, miren, se los voy a buscar yo. Acá. Por foto. Eso es ejercicio. Lo que les decía, miren, a continuación, las funciones compuestas se van a empezar a mezclar. Una función compuesta sumada o restada con otra función compuesta. Antes las funciones compuestas estaban solas. Una función compuesta multiplicada por otra función compuesta. Porque hay fórmulas que todavía no he vuelto a usar. La fórmula 3 del producto, la fórmula 4 de las fracciones, que son las fórmulas más engorrosas de todas. Pero repito, vamos a ir siguiendo, vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo ayer, pero con funciones compuestas. ¿Ya? Es un poquito más complicado que lo de ayer. Sigamos, vamos con el 8. F de x, la función que quiero derivar, f de x, 3 por el logaritmo de 4x, menos 5 por el coseno de 3x, más 2. Miren, le voy a hacer un cambio a esto. No sé por qué siempre se confunden cuando la constante está multiplicando, como aquí, o que la constante esté dividiendo. Aquí vamos a pasar la constante dividiéndolo. Para hacer una pequeña modificación. Ya, ¿qué fórmula debería usar aquí para empezar? ¿La del logaritmo? No, porque el logaritmo no está solo. Por lo mismo tampoco la del coseno, porque no está solo el coseno. La fórmula 1, porque aquí hay una función por constante c. Sí, pero no es lo único que hay. Hay sumas y restas. Por lo tanto, la fórmula 2. La fórmula 2 dice que si yo quiero derivar sumas y o restas de funciones, derívelas una por una. Las 3 que hay aquí, derívelas una por una. Eso voy a hacer. Voy a derivar 3 por el logaritmo de 4x menos. Aparte, voy a derivar coseno de 3x partido por 5. Y aparte, este 2 sí se deriva porque está sumando. Es otro término con respecto a esto. Sí se deriva el 2 también. ¿Qué fórmula voy a usar para derivar 3 por logaritmo de 4x? La 1. Esa que dice que la derivada con respecto a x de c por u
La constante C cuando multiplica, como aquí, no como aquí, esto está sumando. Cuando la constante multiplica, no se deriva. Se deriva solamente la función. Lo mismo acá, la fórmula 1. Cuando la constante multiplica o divide, se entiende también por qué divide. Aquí la constante puede ser considerada como un quinto, que está multiplicando, un quinto por. Se mantiene, aquí la constante C vale 3. La función u es logaritmo de 4x. Aquí la constante C vendría a ser el quinto, un quinto. Y, perdón, aquí la constante C es un quinto y la función u vendría a ser coseno de 3x. Y aquí voy a usar la fórmula 5 para decir que la derivada de 2 es 0. Ya, pues fórmula 1. Mantenga la constante 3 que está multiplicando y derive solamente logaritmo de 4x. Igual que aquí, mantenga la constante C un quinto. Mantenga. Y derive solamente la función u, la función coseno de 3x. Más la derivada de 2 que es 0. Y ahora vamos cambiando de fórmula. ¿Cómo derivo logaritmo de 4x? Con la fórmula 9, la del logaritmo. ¿Y cómo derivo coseno de 3x? Con la fórmula 12, la del coseno. La derivada del logaritmo natural de u vendría a ser 4x aquí. Haga esto. Derive u y divídalo por u, reemplazando u por 4x. Y la fórmula 12 dice que la derivada de coseno de u, aquí u vendría a ser 3x u, haga esto, menos seno de u por la derivada de u. Vamos. 3 por la derivada de logaritmo de 4x va a ser igual a la derivada de 4x partido por u, partido por 4x, menos la derivada de coseno de 3x va a ser igual a menos seno de 3x por la derivada de 3x. Y todo esto está partido por 5, que no se lo olvide. Ya, pues, y aquí, fórmula 1, ¿no es cierto? Igual que aquí, para derivar 4x y para derivar 3x, la fórmula 1. La derivada de c por u, aquí c vale 4, u vale x. Aquí c vale 3 y u es x. ¿Y qué hay que hacer? Mantener la constante c, derivar u solamente. Ya, me voy a empezar a saltar algunos pasos a partir de la próxima clase. Ya, por ejemplo, para derivar 4x, no voy a ser tan detallista mencionando que voy a usar la fórmula 1, que la constante c es 4, que la... No, la derivada de 4x es 4 y punto. ¿Por qué? Porque 4 por la derivada de x que vale 1, 4. Más aquí. Y por lo tanto, ¿cuál será la derivada de 3x? La derivada de 3x es igual a 3 por la derivada de x. Pero la derivada de x vale 1, 3 por 1, 3. Así que ya voy a empezar a decir que la derivada de 3x es 3 nomás, de ahora en adelante. Voy a ordenar un poquito esto. Miren, voy a simplificar aquí. Y me queda 3 partido por x más 3 seno de 3x dividido por 5. Eso. Sumas y restas se derivan una por una. 9. Yo les dije ayer, siempre traten de buscar el camino, ojalá el más corto para derivar.
Ahora, si usan el más largo y si lo usan bien, igual les va a dar igual. ¿Por qué menciono esto? Porque este ejercicio, primero las raíces a potencia, como siempre. 3 partido por raíz cuadrada de x cuadrado más 4 es lo mismo que 3 partido por x cuadrado más 4 elevado a 1/2. Si lo dejo así, como una fracción, para tener que usar la fórmula 4 de las fracciones. ¿Se acuerdan de ayer? Que fue el último que hice ayer. Es la más engorrosa de todas. Esa. La derivada de u partido por b. U vendría a ser 3 en el ejercicio que estoy viendo ahora. Y b vendría a ser x cuadrado más 4 elevado a 1/2. Y hay que hacer todo esto, miren. Lo de abajo por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, y todo dividido por lo de abajo al cuadrado. Pero aprovechando que arriba en este ejercicio hay una constante, la potencia de abajo la voy a tirar para arriba mejor. Y este mismo ejercicio, esta fracción, la pueden ver así si quieren, como 3 por, y esta potencia la voy a escribir aquí arriba. Lo único que debo hacer es cambiarle el signo al exponente. Y ahora la voy a derivar, pero con la fórmula 1. Ni siquiera con la fórmula 3 del producto, que también es como engorrosa. Esto es una constante y esto es una función. Y la fórmula 1 dice cómo se deriva constante c, que aquí vale 3, por función u, que aquí la función u vendría a ser todo el resto. El x cuadrado más 4 elevado a menos 1/2. Y haga esto, comparado con el trabajo que tenía la fórmula 4, ahora hacer esto de la fórmula 1, ¿qué cosa? Esto, mantener c y derivar 1 más. En vez de lo de abajo por la derivada de lo de arriba, pero lo de arriba por la derivada de lo de abajo, todo partido por lo de abajo. Mucho. Da también en todo caso, si lo usan aquí, esa fórmula, va a dar lo mismo. Pero este camino es mucho más conveniente. Ya vamos con la fórmula 1. Mantenga la constante c, 3, y derive solamente la función u, todo el resto. Voy a ver cómo derivar x cuadrado más 4 elevado a menos 1/2. Hay que derivarlo. Y lo que está más afuera, dentro de este paréntesis, es la potencia menos 1/2. Por tanto, esto lo voy a derivar con la fórmula 6. Fórmula 6, otra vez, que dice que la derivada de u elevado a n, la base u aquí es x cuadrado más 4, toda la base, todo el binomio, y el exponente n aquí vale menos 1/2. Y debe hacer esto. El exponente pasa multiplicando adelante, la base u queda elevada a n menos 1 por, y ahora se deriva la base u. Vamos, 3 por. Reemplace la n por menos 1/2 y la u por x cuadrado más 4. N menos 1/2 por u, x cuadrado más 4, elevado a n menos 1, menos 1/2 menos 1, por la derivada de la base u, por la derivada, y aquí la base u es x cuadrado más 4, por la derivada de x cuadrado más 4. ¿Cómo derivo x cuadrado más 4? Mire, hay una suma, fórmula 2. Derívelas por separado. Va a quedar así. Menos 3 medios por x cuadrado más 4 elevado a menos 1/2 menos 1. Menos 1/2 menos 1 da menos 3 medios. Y aquí hay que derivar esta suma, y la fórmula 2 dice que hay que derivarlas por separado. Voy a derivar el x cuadrado con la fórmula 6 de las potencias,
y voy a derivar el 4, que tratándose de una constante, vale 0 la derivada, por la fórmula 5. Y aquí la fórmula 6 de las potencias. Y va a quedar lo siguiente. Menos 3 medios por, voy a hacer lo mismo aquí, esta potencia tiene exponente negativo, así que lo voy a tirar para abajo esas potencias con exponente negativo, aquí al lado del 2, pero con exponente positivo. Y la derivada de 4 es 0, ni la considero, y la derivada de x cuadrado por la fórmula 6 es 2x. Resultado final, simplifico los dos, menos 3x, y esto elevado a 3 medios. Si algo está elevado a 3 medios, esto es lo mismo que raíz cuadrada de a al cubo. Propiedades de las potencias. Así que raíz cuadrada de x cuadrado más 4 al cubo. ¿Sí? Y ese sería el resultado. ¿Ya? Haber derivado esto como fracción no hubiese sido conveniente. Ahora, da en todo caso, hay gente que no hace esto, hay gente que no confía en sus conocimientos algebraicos de potencia, y mejor dice, no, me estaré equivocando en esto, mejor lo dejo así nomás y lo derivo así nomás. Le va a dar igual, mire, hagámoslo. No es el camino más conveniente, pero bueno, hagámoslo igual. Claro que ahora debería usar la fórmula 4, porque la fórmula 4 es la que dice qué es lo que hay que hacer para derivar función u, lo de arriba, 3, partido por función b, el denominador, lo de abajo, que aquí vendría a ser todo lo de abajo, todo, x cuadrado más 4 elevado a 1 medio. Y haga lo siguiente. Para derivar u partido por b, lo de abajo sin hacerle nada se multiplica por la derivada de lo de arriba, menos a lo de arriba ahora no se le hace nada y se multiplica por la derivada de lo de abajo y todo se divide por lo de abajo al cuadrado. Tal como se lo fui leyendo. Lo de abajo sin hacerle nada se multiplica por la derivada de lo de arriba, la derivada de 3, menos lo de arriba ahora se mantiene, 3, y se multiplica por la derivada de todo lo de abajo, la derivada de x cuadrado más 4 elevado a 1 medio. X cuadrado más 4 elevado a 1 medio, todo esto hay que derivarlo. Y dividido todo por lo de abajo, cuadrado más 4 elevado a 1 medio, al cuadrado. Todo esto, paréntesis, al cuadrado. Ya, vamos a empezar a reducir esto. La derivada de 3. 3 es una constante. Por la fórmula 5, la derivada de 3 es 0. Y 0 multiplicado por lo que sea, todo esto desaparece 0. Y aquí voy a usar la fórmula 6 de las potencias. Menos 3. Y ahora uso la fórmula 6. ¿Cómo se deriva u elevado a n? U es el binomio x cuadrado más 4. N, el exponente, es 1 medio. Y la fórmula, que no la voy a escribir de nuevo, dice n, el exponente pasa multiplicando adelante, n, 1 medio, por la base u, x cuadrado más 4, elevado a n menos 1, 1 medio menos 1, y por, dice la fórmula 6, la derivada de la base u, por la derivada de la base x cuadrado más 4.
todo esto está partido por x cuadrado más 4, y estos se multiplican. O lo que es lo mismo, este elevar a un medio es una raíz, y el cuadrado, se elimina la raíz con el cuadrado, o se multiplica, un medio por 2 da 1. ¿Cómo derivo x cuadrado más 4? Hay una suma con la fórmula 2. Fórmula 2. A ver, menos 3 medios por x cuadrado más 4 elevado a un medio menos 1, menos un medio. Y aquí aplico fórmula 2. Para derivar una suma, debo derivarlos por separado las componentes de la suma. Derivo x cuadrado más, y aparte derivo el 4. Y se empieza a reducir esto. La derivada de 4, por ser constante, 0. Y la derivada de x cuadrado, fórmula 6 de las potencias. Menos 3 medios. División de potencias de igual base. Se mantiene la base y los exponentes se restan. Menos un medio, menos 1. Menos un medio, menos 1, por si acaso, da menos 3 medios. Y acá, 0, la derivada de 4. ¿Y cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. Estamos listos, ¿eh? Menos 3x. Y este paréntesis con exponente negativo, para abajo con exponente positivo. Este negativo que esté ahí, al medio, adelante, da lo mismo. Y ahora esto lo devolvemos a raíces. Raíz cuadrada del paréntesis elevado al cubo. Raíz cuadrada del paréntesis elevado al cubo. Pero es más largo. Para llegar al mismo resultado. Es más largo. Ya. Ya, vamos a dejar propuesto el 10, 11, 2 y 13. Porque necesito más tiempo para resolver esto. La fórmula 3 es más engorrosa. Y lo que les dije ayer, seguro que se los dije ayer, van a ver que para llegar al resultado en algunos ejercicios, el problema no va a ser derivar. Van a ver que derivar va a ser como incluso lo de menos. Para llegar al resultado que yo les voy a dar en la alternativa, el problema va a ser el álgebra, otra vez. El factorizar, el simplificar, el trabajar bien los signos, las raíces. ¿No? Esa parte va a ser la difícil para ustedes. Eso se los voy a comprobar con el ejercicio 11 y 13. Esos dos ejercicios van a quedar comprobados. Ya, así que como necesito un poquito más de tiempo para eso, y no alcancé a almorzar, y hay un olor a comida en esta casa, así que vamos a dejar hasta aquí nomás. Ya, muchachos, nosotros nos vemos, nos cansamos a ver de nuevo. Creo que no. No, profe, no nos Hasta el vemos. lunes. Hasta el lunes. Que tengan lindo fin de semana, feriado.